Bien, cordial saludo, muy buenos días a todos, cordial saludo a nuestros invitados, a quienes quisieron acompañarnos hoy en una emisión más del programa que es Vivir en Propiedad Horizontal. Se están conectando, ya se envió el link para que se conecten a una emisión más del día de hoy. Hoy tenemos una grata noticia y es un honor para mí y para el profesor Francisco transmitir desde la copropiedad. Precisamente estamos desde el conjunto residencial, esquina del Pinar, en la localidad 11 de Suba, de la ciudad de Bogotá. Muy amablemente la administradora, que hace parte del equipo de la Lonja Jurídico Inmobiliarios Medina, muy amable, Ruth Mary, se dio hoy un rato de su espacio y de su agenda para participar en el programa y, por supuesto, en el tema que se plantea para el día de hoy. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante al hogar, que ahora que se vienen las asambleas y entonces hay que realizar el proyecto de presupuesto y entonces hay que tener en cuenta todos los mantenimientos que se van a ejecutar durante la vigencia 2023-2024, la nueva vigencia. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, los mantenimientos en bienes y áreas comunes. Ese es el tema para el día de hoy, de tal suerte que nuestros invitados que quieran opinar, fijar su posición, alguna inquietud, algo que agregar, algo que contar, una anécdota, una historia, este es un espacio para que se desahoguen, nos cuenten cómo les ha ido en sus copropiedades y por supuesto hablemos de lo importante como es el tema planteado para el día de hoy, los mantenimientos. Bien, sin más preámbulo, es un honor para mí. Cordial saludo y cordial bienvenida al programa que es Vivir en Propiedad Horizontal a la señora Rumeri Salamanca, administradora del conjunto residencial Esquina del Pinar de la localidad de Suba. Buen día. Buen día, profe Medina, y muy buen día a todos los oyentes de este magnífico programa. Muy interesante este tema de los mantenimientos, puesto que nosotros los administradores heredamos esos problemitas que a veces traen las anteriores administraciones, las constructoras, de cómo entregan las constructoras muy presta pues a que participemos todos y podamos nutrirnos de cada participación, de cada experiencia. Bien, muy amable por aceptar la invitación, por ceder el espacio en que es Vivir en Propiedad Horizontal y por supuesto las instalaciones, las oficinas del conjunto. Pero antes de entrar en materia y de mirar el tema de los mantenimientos, ¿cómo le ha ido en la administración? Es bueno, muy bien, pero a veces se aceptan retos. Y Esquina del Pinar es uno de esos retos que acepta una administración eh, por, por razones más de amor al trabajo, pero no es nada fácil, es duro. Bien, ¿cuántos años administrando? Administrando 5 años, ya voy a cumplir 6 añitos. 6 años administrando. Ahora sí, bien, difícil administrar. Complicado cuando hay problemas de obra y cuando hay problemas de administraciones pasadas, cuando heredamos todos estos, no sé, estos vicios ocultos, cuando nosotros heredamos también la falta de mantenimiento que no hicieron los anteriores administradores o cuando los administradores se quedan por periodos demasiado cortos y no se alcanza a ejecutar nada, como los programas de gobierno. Sí, suele pasar. ¿Algún problema para ir como ya enfocándonos en el tema del día de hoy? En la experiencia suya, mucho inconveniente para ejecutar el presupuesto. Sobre todo este año, profe. Usted sabe que los aumentos de este año fueron enormes, pero cuando uno hereda una o cuando uno se hace cargo de una administración donde no se han hecho mantenimientos por años y cuando usted quiere pues venir a salvar la copropiedad, hay que subir, hay que aterrizar sobre todo esos presupuestos porque no se trata de subirle el incremento,
sino realmente de mirar las necesidades de la copropiedad y empezar a trabajar por ellos y hablar con los proveedores de cuál es el aumento para este año y cómo lo voy a hacer, qué voy a aplazar, porque a veces hay que decirlo, o voy a pedir extraordinario. Presupuesto versus mantenimientos. Quienes están en sala en Zoom, un cordial saludo a Angélica, a Gildardo, Marta y Rosita. Qué bueno tener a Rosita por acá hoy. Entonces, el proyecto de presupuesto y que contempla los mantenimientos. ¿Será que si la Asamblea aprueba los rubros necesarios para ejecutar todo lo que se tiene que hacer en mantenimientos? Y si no se da un paso al costado, profe, y se tiene que salir huyendo, porque usted es el responsable como administrador, pero si la asamblea no le da con qué, entonces es mejor que se Bien, vaya. por eso la pregunta. El programa del espacio del día de hoy es precisamente tratar de que las comunidades de la propiedad horizontal sepan, entiendan y de una vez por todas tengan claro que hay que invertir. Hay que invertir. Yo siempre lo digo, ha sido el discurso ya de mucho tiempo y es que cuando yo invierto a través de una expensa común para los mantenimientos, conservación y cuidado de las áreas comunes y los bienes comunes, pues los bienes comunes se valorizan y obviamente se valoriza mi unidad privada. ¿Qué estoy diciendo con esto, señor propietario? Pague bien, pague bien, ajústese realmente, perdona la redundancia, a la realidad de la copropiedad, de las necesidades más sentidas de la copropiedad, del conjunto del edificio, y pague, pero pague bien. Queremos bueno, bonito y barato, creo que eso ya está mandado a recoger. Aquí es preferiblemente ¿qué queremos? Calidad, garantías, ¿qué queremos? Porque acuérdense que estamos valorizando las áreas comunes. La experiencia mía me ha enseñado desde la administración, administrando, luego desde la asesoría, que hay administradores que a la mitad de la ejecución se quedan sin plata. Y entonces es el culpable del paseo. Y es el malo y ese administrador no sirve. Y es que fue que no ve que, pero es que no hace nada. Pero si no tengo plata. Y eso es algo bien claro, su merced lo acabó de decir. Sin plata el administrador no hace nada, ténganlo claro. Sin plata el administrador no hace nada. Ténganlo claro. Es que no nos suban la cuota de administración, pero la expensa común, que es como correctamente se llama, es la que le da las herramientas económicas al administrador, al gerente para ejecutar el proyecto que ustedes mismos aprueban. Entonces ahí hay que pararle bolas al tema de que debemos más bien siempre, uno escucha, ya estuve en un par de asambleas donde no querían que se les aumentara la cuota de administración. Bueno, ¿y cómo mantienen el poder adquisitivo? Es la pregunta del millón. Si todo sube, todos los años todo sube, todo sube. Poco o mucho, bueno, eso es otra discusión, pero todo sube. Y unos más que otros. Entonces llega el aumento de la seguridad, llega el aumento de la empresa de aseo, de todos los servicios generales, del personal, en fin, de los mantenimientos, los materiales mismos, los insumos suben. Y si usted no aumenta la cuota de administración, ¿cómo cree que el administrador va a poder tener el poder adquisitivo para poder ejecutar el proyecto de presupuesto? A mí me parece, señora Ruth, que los administradores deben, y en equipo, ¿no? Con el Consejo de Administración y el Comité de Convivencia, empezar a hacer un ejercicio de sensibilización y conciencia en el tema del buen pago. La cartera es uno de los puntos más álgidos en este sentido porque hay propietarios, a veces hay 5 o 10 propietarios. Doctor, disculpe, que en este momento es interfiere la administradora, se escucha muy bajito, no sé si podría ella subir la voz para poder entender. Ya, ahí le cuadré el micrófono a ver cómo es. Bueno, mencionaba yo que
la cartera es uno de los factores que más pues afecta la gestión de la administración, y hay algunas propiedades donde la cartera se concentra en 10, 14 apartamentos que deben demasiado, pero se afecta bastante. Pero hay otro factor, profe, y es que cuando nosotros estamos aprobando los presupuestos, cuando nosotros estamos en asamblea, ¿será que sí me tomé la tarea yo como propietario de leer ese presupuesto y de poder aterrizarlo de que sí es lo que me están cobrando? Yo he visto muchísimas copropiedades donde uno llega y a veces ni siquiera se tienen los incrementos del parqueadero o los incrementos de nada. Y es porque nosotros tampoco como propietarios nos tomamos realmente la tarea pues juiciosa de poder leer el informe de la administración y realmente estudiar ese presupuesto. Fíjese que acá en el chat, un punto de partida es un buen informe con datos financieros para inversión, registro fotográfico de estados de instalaciones e infraestructura. Yo siempre les sugiero a los administradores un antes y un después. ¿Cómo recibí? ¿O cómo estaba el anterior periodo, la copropiedad, y cómo está ahora y qué se necesita hacer para mejorar? En esos lineamientos que nos dice Marta Segura, gracias por la participación, es precisamente eso, hay que generar la cultura de la lectura. Esa es otra tarea que tiene el equipo de trabajo del administrador, es decir, estoy hablando de comité de convivencia, estoy hablando de consejo de administración, la misma administración, donde generen el hábito de la lectura. En Colombia no somos conocidos mundialmente porque no leemos en Colombia, pero tienen que leer, porque de nada les sirve al administrador enviar los estados financieros, el informe de gestión, el presupuesto, el nuevo proyecto de presupuesto, si la gente no los lee. Y digo que no los lee porque llegan a la asamblea a hacer preguntas que uno dice, si hubiera leído el informe de gestión no estaba preguntando eso. Totalmente. Si hubiera leído, revisado los estados financieros, no estaría preguntando. Claro, obviamente, seguramente habrán dudas al respecto, por supuesto que hay que aclararlas, pero precisamente el ejercicio para volver la asamblea ejecutiva rápida, ágil, es que la gente lea, se informe, pero no los leen y llegan a la asamblea a hacer 1000 preguntas, extienden la asamblea y se vuelve una asamblea tediosa, cansona, al término de que las personas empiezan a retirarse del recinto de la asamblea. Entonces, es un trabajo en equipo. Si la administración envía toda la información vía correo, el canal que utilice cada copropiedad, pues utilícenlo y lean la información, porque de nada le sirve al administrador hacer un trabajo previo de un desgaste enorme, organizar unos informes, unos estados financieros, elaborar el proyecto de presupuesto para que lo desconozcan. A mí me parece que eso ahí hay que corregir y está en cabeza, primero obviamente de los administradores, el Consejo de Administración como veeduría y control que hace la gestión administrativa y por supuesto el Comité de Convivencia. En eso, en que la gente realmente lea y no desperdicie la información, porque por falta de información no es que no se le envíen muchas veces, se la envían, lo que pasa es que no la miramos, no revisamos el WhatsApp, no revisamos el correo, no revisamos una serie de cosas, entonces llegamos a hacer preguntas a la asamblea que no corresponden. Bien, el mantenimiento de las áreas y los bienes comunes, a mí me ha parecido curioso porque siempre se piensa, y en el proyecto, no sé, su merced me aclarará eso, piensan en ejecutar el mantenimiento de áreas comunes. Y hay otros bienes comunes que nunca los nombran. Que seguramente los harán, por ejemplo, mantenimiento del computador, me imagino lo hace y se presupuesta, pero nunca se habla de eso. Y no se habla, y es precisamente uno de los desconocimientos de que las personas
Creen que es arreglar el techo, arreglar las canales, arreglar las bajantes, cambiar el adoquín, arreglar los parqueaderos, pero hay un sinnúmero de cosas que también requieren mantenimiento. Y a esto que estoy diciendo es porque voy para la expensa común, porque es que la expensa común se alcanza para realmente ejecutar lo que el administrador necesita ejecutar. Déjenme decirle que yo digo que no. Ojalá me equivoque y su merced sea la primera que me diga, no, profe, aquí eso es todo sobre ruedas, aquí antes eso, no sé. Pero yo sí encuentro administradores y administradoras que definitivamente sufren mucho con la ejecución presupuestaria, eso es porque no les alcanza el dinero. Por un lado, porque no les alcanza el dinero, porque la gente no tiene la cultura del buen pago, y dos, porque se aumenta demasiado el tema de la morosidad, y la morosidad ejerce un daño en la ejecución. ¿Quién lo creyera, señor propietario? Usted moroso, el daño que le hace a la persona jurídica del hecho de que usted sea moroso. Es persuadir a los propietarios, es un trabajo de sensibilización, yo siempre lo he dicho, que cómo lo harán, no sé, el consejo de administración, la administración, el comité de convivencia. Estábamos en el tema de la sensibilización. Hay que hacer un trabajo ahí de campo con los propietarios, hay que hacer un trabajo muy juicioso en el sentido de que el propietario sepa y entienda que esa expensa común se debe ajustar a la realidad y a la verdad de la propiedad horizontal para que no hayan problemas de ejecución presupuestaria. Y recuerde, si usted paga más en expensa común, pues más se va a conservar, más se va a invertir en el cuidado y conservación de las áreas y los bienes comunes. Y recuerde que hay mucho gasto, muchísimo gasto, que es un gasto que a veces no se tiene en cuenta, ¿verdad, señora Ruth? Entonces, que la papelería, que el clic, que el mantenimiento del computador, que el mantenimiento allí, de cosas que a veces compra, por ejemplo, de sillas, mesas, que se requieren pues para la asamblea, por ejemplo, o para las actividades de la persona jurídica, y que esto hay que tenerlo muy en cuenta, pero hay que leer los presupuestos para que sepan y tengan claro qué es lo que usted va a pagar, qué es lo que más que pagar es invertir. La cuota de administración no debe ser un gasto, es una inversión. Y como inversión, vamos, que me recuerden que íbamos, por favor. Esto de la tecnología es muy bueno. Bueno, hay un chat, yo quiero escucharlos, qué opinión tienen al tema, qué opinión tienen al respecto de los mantenimientos, cómo se presupuesta todo eso y la cuota de administración realmente si nos alcanza para ejecutar todo lo que el administrador tiene que hacer. Bien, me había comentado que había algunos mantenimientos acá en el conjunto. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va ese plan de acción para poder ejecutar eso? Este plan de acción para mí este año ha sido bastante difícil por los aumentos, porque como mencionaba al principio, de pronto cuando se perdió la señal, cuando hablábamos muy pasito, es que a veces las constructoras entregan muchísimos problemas y que en su momento quienes reciben o de pronto conjuntos como Esquina del Pinar, que ya tiene bastantes años, se descuidan o no había la misma normatividad para poder recibir, no sé, una interventoría adecuada, un acompañamiento para esa recepción de áreas comunes. Y luego de esto, entonces empezamos con los problemas heredados de otras administraciones, de periodos muy cortos, donde no se puede ejecutar absolutamente nada y donde los mantenimientos se empiezan a represar. Hacer el presupuesto este año, planear ese presupuesto fue algo bastante difícil, empezando porque se tenía que contactar a cada proveedor para saber cuál era el aumento, porque si bien es cierto, estamos hablando de que el gobierno aumentó ese 13%, no todos los proveedores subieron ese 13%, en algunos subieron el 50%, el 60%, el 70%. El hierro, ustedes saben, está por las nubes cuando nosotros tenemos que ejecutar cosas o cambios en las motobombas
o cuando nosotros necesitamos hacer obra. Entonces fue muy complicado. Entonces hay un momento en donde se dice, sí, tenemos un aumento grande, pero cuando nosotros tenemos que pedir aún más de ese aumento para cuota extraordinaria porque el conjunto lo amerita, porque se necesita levantar el conjunto, nos vemos en un gran aprieto, esperando en sí, como decía usted, profe, que nosotros podamos hacer una sensibilización adecuada para que cuando lleguemos a asamblea, esa asamblea pueda salir muy rápido, y no nos quedemos discutiendo ese presupuesto 5, 6, 7 o 8 horas más, porque ya he tenido la experiencia de compañeros míos que en asamblea incluso han terminado en 8 horas y han tenido que postergarla porque no se aprueba nada. Hay algo que me ha inquietado a mí siempre, siempre me ha inquietado a mí el tema de presupuestar. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Mantenimiento de cubiertas. A mí me parece que hay una falencia desde los primeros inicios de las administraciones, pienso yo, porque si eso se presupuesta, porque generalmente lo que hace el administrador, le toca hacerlo porque no tiene otra opción, es la famosa cuota extraordinaria, porque no tiene para pagar los 150 millones de pesos que le cuesta cambiar las cubiertas. Pero eso se debió haber presupuestado desde los inicios. En tanto tiempo hay que hacer mantenimiento de cubiertas, vayamos ahorrando. Digo yo, no sé si será una locura, no sé, alguien me corregirá, pero es precisamente porque uno escucha que la gente, una de las tantas arteras que le dan no solamente es la asamblea, sino además la famosa cuota extraordinaria para la póliza, cuota extraordinaria para las cubiertas, cuota extraordinaria para los senderos peatonales, como es el caso aquí de Esquina del Pinar, y que eso les va a costar un burgo de plata. ¿Hay un ahorro? ¿Cuentan ustedes aquí con un ahorro o le toca necesariamente rifas, juegos, espectáculos y mirar cuota extraordinaria? Aquí toca de todo un poquito porque ese fondo de imprevistos que nosotros tenemos a veces destinado para cosas así tan urgentes, a veces no se monetiza. Y cuando no se monetiza ese fondo de imprevistos, pues así tengamos, así sea un cunchito de plata, no nos alcanza. Entonces es complicado porque, como le digo, el administrador está por periodos pequeños, y no es la misma persona siempre. Y cada uno llega con unas ideas y con unas políticas diferentes y con unas prioridades diferentes. O sea, que dicho en otras palabras, señora Ruth, ahí me está diciendo algo bien, bien interesante y es lo que afecta a la persona jurídica, el cambio seguido de administrador. Porque se corta la ejecución, se corta todo lo que se viene ejecutando y la persona que llega nueva obviamente llega a ser, pues algunos continuarán los proyectos que se están ejecutando, a otros dirán, no, eso no sirve para nada, yo mejor hago así porque yo trabajo así y así él lo he hecho durante tantos años. Pero eso en un momento dado, ese cambio de administrador genera trauma en la ejecución. Eso genera trauma, porque obviamente diría mi abuela, escoba nueva barre bien. Y entonces los cambios, claro, los cambios son buenos, los cambios son para mejorar y generan traumatismo. ¿Cómo hacer para no generar ese traumatismo? Yo lo diría. No, pues que el administrador que llega debe continuar exactamente con la ejecución presupuestal como lo aprobó la asamblea. No tienen por qué hacer cambios. Pero ahí viene un problema muy grande, y es que quien elige al administrador es el consejo de administración. Hace un rato, profe, usted mencionaba que nosotros tenemos un hábito de la no lectura. Nuestro país no está acostumbrado a leer, y yo encuentro consejeros y personas de comité de convivencia que no saben sus funciones. Y resulta que muchas veces los señores del consejo de administración se dan a la tarea de coadministrar.
y son personas del común que de un momento a otro las nombraron personas de administración, del Consejo de Administración y que quieren venir a enseñarle a administrar al administrador. Entonces, y a veces pasa, y me podrán negar de pronto las personas que me están escuchando, cuando a veces uno porque se va de los conjuntos, generalmente porque el consejo a uno lo aburre, porque resulta que o no encuentra uno, no encuentra uno ese trabajo en equipo que se tiene que suscitar entre esas dos partes y donde realmente no hay presupuesto para trabajar. Entonces, a usted lo elige una persona del común que no tiene experiencia, que quiere venir a enseñarle cómo hacer las cosas, y lo mismo también quien elige, pues es el consejo. Esas personas sí hacen un proceso adecuado para seleccionar una persona realmente idónea para la copropiedad. Si realmente están revisando de pronto esa hoja de vida, ese historial de ese administrador, porque como hay administradores que nos prestamos de ser muy honestos, de tener las cosas claras, hay quienes no, o hay quienes sencillamente no se certifica la experiencia cuando no la tenemos, y entonces venimos a hacer lo que, como dice el filósofo Ramón Valdés, echando a perder se aprende. Bien, vea que interesante el tema, se ha vuelto interesante, solo esperamos que ahí en la plataforma quienes quieran participar y comunicar su punto de vista al respecto del tema de hoy. Yo soy un convencido de que el administrador hereda los chicharrones y hereda la ejecución presupuestal. Como estamos hablando de mantenimientos y los rubros que deben darse para hacer los mantenimientos en la ejecución de la nueva vigencia, el administrador tiene que tener todo en cuenta. Uno escucha en las asambleas, no, pero no hagamos eso no es tan importante, hagamos mejor esto. Uno dice, el presupuesto está cubriendo todos los mantenimientos que por ley y por obligación se tienen que hacer durante la vigencia. Entonces, si yo quito un mantenimiento, voy a tener problemas, porque si no hago ese mantenimiento, que entre otras cosas debe hacerse, porque si no, las consecuencias pueden ser graves, y el culpable es el administrador. Muchas veces los consejos intervienen que no lo deben hacer, intervienen en el presupuesto que ha aprobado la Asamblea. No es competencia del Consejo de Administración modificar el presupuesto aprobado por la Asamblea, porque ellos no tienen las facultades que tiene el representante legal. Es por eso, sencilla y llanamente, no pueden asumir funciones que no les corresponden del cargo. El Consejo de Administración ejerce veeduría y controla la gestión administrativa. Eso es lo que hace, veeduría y control. No toma decisiones en las facultades que tiene el administrador, como las contempla el artículo 51 de la ley 675. ¿Cuáles son? Las recordamos, ¿no? Las recordamos acá para los de plataforma. Facultades: administrar, ¿no? Recaudar, conservar y ejecutar. Son inherentes del representante legal. Por ejemplo, uno ve consejos recaudando dinero, eso no es función del consejo. Y ahí se distorsiona las funciones, y cuando me extralimito, es decir, paso la línea de asumir funciones y tanto responsabilidades que no me corresponden como consejero, me estoy metiendo en problemas, y estoy metiendo en problemas a la persona jurídica. Porque yo no puedo ser juez y parte. No puedo estar de este lado tomando decisiones patrimoniales, financieras, presupuestales, en fin, firmando cheques como sucede mucho, y luego del otro lado ejerciendo control. Se pierde la objetividad del control. Eso lo tiene que tener claro el Consejo, que es un ente de control, veeduría y control. Entonces, la abuela tenía la razón, mi abuela tenía la razón. Cada loro en su estaca. Es decir,
mantenga la línea dentro del Consejo de Administración, tenga claras sus funciones, sus facultades, competencias y alcances para no invadir las funciones del otro órgano, porque entonces ahí nos metemos en problemas. ¿El administrador para qué lo contratan? Pues para que ejecute el presupuesto, un presupuesto que aprobó la Asamblea. Pare de contar que tienen las funciones que tiene, que le contempla la ley en el artículo 51, que son 14, y las que le haya podido otorgar la Asamblea a través del reglamento, que no deben ser las mismas de la ley ya están ahí, son otras diferentes, no es el copy-paste como generalmente hacen de las funciones en el reglamento del administrador, más las del mismo cargo exige, que eso es lo que precisamente no se tiene en cuenta, que hay 1000 funciones más y al Consejo le pasa exactamente lo mismo. El legislador en el artículo 55 dio como función al Consejo de Administración y uno lee el artículo, una sola función, tomar las determinaciones a que haya lugar para que la persona jurídica cumpla sus objetivos. Pero va a ejercer veeduría y control y entonces le sale una cantidad de cosas por hacer, porque ejerce inspección, ejerce control, es decir, revisa documentos, revisa contratos, revisa, pero no se lleva nada. Eso lo hace dentro de la oficina de administración. Entonces vienen una cantidad de funciones que a veces para el Consejo no están muy claras en el reglamento. Con un agravante que a veces encuentra uno funciones del Consejo de Administración que son incluso de la Asamblea o del representante legal. Eso es una locura. Por eso algunos, yo digamos que no estoy de acuerdo con la práctica, pero digamos uno los entiende en la medida que dice, pero pues el Consejo hace eso porque es que el reglamento lo está facultando. O el manual de convivencia. O el famoso manual de convivencia lo está facultando, que el manual de convivencia no existe en propiedad horizontal. No existe, el legislador no, por ninguna parte en los 87 artículos de la ley 675 nombró manual de convivencia, siempre se refirió al reglamento de la propiedad horizontal. Entonces, pero se confunden, la gran mayoría de copropiedades tienen manual de convivencia y reglamento de la copropiedad, y se encuentra uno la anécdota que no saben a qué pararle bolas, al manual, que porque lo aprobó la Asamblea, o al reglamento de la propiedad horizontal. Manual que no está debidamente contemplado en el reglamento, es un manual que no va a funcionar, porque tiene que tener el respaldo del reglamento. Entonces, todas esas cosas se generan, volvemos a los mantenimientos, porque el reglamento también debe regular el tema de los mantenimientos. Y casi ningún reglamento lo contempla. Porque, diría mi abuela, yo me hago cruces. Bueno, pero si el conjunto tiene, o el edificio tiene tantos años, ¿por qué no hicieron un ahorro general? Unos pesitos más en la expensa común y van ahorrando para el mantenimiento de cubiertas. Van ahorrando para el mantenimiento de, ¿qué es lo otro duro? Los parqueaderos, cambio de adoquines, por ejemplo, senderos peatonales que se deterioran. Motobombas, ¿verdad? Que entre otras cosas las motobombas tienen una bitácora y entonces hay en el cronograma de actividades mantenimiento cada tal periodo. Entonces ir ahorrando, pero el administrador no puede ahorrar. Porque no le alcanza la plata, sencillo, no le alcanza la plata, da ras. Y como se dice que somos entidad sin ánimo de lucro, entonces no puede haber ningún remanente porque dice, uy, ¿cómo así? Usted no ejecutó, ¿por qué le sobró plata? Mal administrador, usted le sobró plata. Y si no le alcanza la plata todavía es peor. Oiga, usted no hizo nada, no ejecutó. Sí, pues que la plata no me alcanzó. Están robando menos cuando rinde más. Bien, entonces... fíjese que interesante, no sé por qué están calladitos en la plataforma. ¿Alguien quiere? Bueno, aquí Marta Segura me dice en el chat, se debe tener, así sea edificación antigua, una hoja de vida de las instalaciones, maquinaria y demás, donde haya fechas de mantenimiento. Nosotros somos gerentes y así debemos manejar los consejos, con conocimiento.
si bien es cierto, muy importante, y gracias a Marta Segura por la participación, no me pongan a leer, les queremos escuchar la dulce voz. Bien, y pues uno sabe que nadie nació aprendido, ¿no? Uno también tiene que tener claro eso, pero caramba, si yo pienso hacer parte de algún órgano de la administración como propietario, estoy hablando desde la posición del propietario, y quiero hacer parte de algún órgano de la administración porque me llama la atención, porque me gusta la participación, porque quiero colaborar, bueno, por las razones que sean, prepárese un poquito, por favor, al menos lea la ley y el reglamento, pero es que uno encuentra realmente muy loable, y lo debo decir, el tema del querer participar, eso es muy valioso. Pero entonces, documéntese, lea por lo menos el reglamento y lea la ley, sepa exactamente cuáles son las funciones de su cargo en el cual quiere participar, para que desde el comienzo tenga clara la posición y no se meta en lo que no le corresponde. Uno encuentra consejos porque el desconocimiento lo hace seguramente, o la terquedad. A algunos realmente se les sube el cargo a la cabeza y entonces ahora yo soy el presidente y soy el que mando aquí. Caramba, eso no es así. Y entonces entorpecen la normal ejecución de las actividades de la persona jurídica, no sin hablar mal de los consejos, por supuesto que no. Hay algunos consejos brillantes que hacen su tarea conforme debe ser. Pero hay algunos que por desconocimiento, porque confunden las funciones, no las tienen claras, pues se meten en responsabilidades que no le corresponden. Pero lo que quiero decir es, podemos empezar a cambiar eso, señora Ruth. Es decir, empezar a programar esos mantenimientos y empezar a hacer un ahorro pequeñito para que no les toque ese golpe y ese baldado de agua fría de una cuota a veces que supera hasta los 2 millones de pesos, caso parqueaderos, caso cubiertas, así obras grandísimas que pudieron haber venido, por ejemplo, le dicen, uy, no, profe, un edificio por acá en Bogotá, en el norte, pero uy, no, profe, es que el edificio tiene 34 años, le dije, bueno, tuvieron 34 años para ahorrar el mantenimiento de las cubiertas, o sea que la plata debe estar ahí, loco, ¿no? Y dice, no, profe, usted está loco. No, no soy loco, fíjese que no, porque es que se debe hacer el ahorro, eso se debe presupuestar año tras año, una pequeña cifra para ahorrar para ese mantenimiento que va a venir dentro de 5 años, dentro de 6, 8 años, qué sé yo. Eso hay que hacerlo, el famoso colchón que dicen los que saben, el colchón económico. Pero la pregunta que me surge ahí, profe, ¿ese administrador de 5, 6 o 8 años va a estar ahí? Quizá no va a estar, y resulta que yo ahí es que como de pronto miembro del consejo de administración, yo debo exigir de pronto esa cláusula pequeña dentro del contrato del administrador. Señores administradores, entreguen bien, porque resulta que yo vengo, hago bellezas y resulta que yo me llevo todo, me llevo los formatos, me llevo los cronogramas de mantenimiento, me llevo todo y yo no le dejé la historia, me le robé la historia al conjunto. Y resulta que en esa bitácora o esas bitácoras de mantenimiento que tuvo cada equipo, no se dejó esa trazabilidad por ninguna parte. Sí, pasa. Ponle cuidado. Marta Segura, bienvenida, buen día, cordial saludo, bienvenida al programa que es Vivir en Propiedad Horizontal. La escuchamos, Marta. Que sé que Marta tiene unos... Buenos días, profe. Interesante. Buenos días. Y buenos días a todos. No sé si me escuchan bien. Sí, está perfecto. Bueno, en mi experiencia y en experiencia propia, muchas veces llegar a decir es que son las administraciones antiguas, ya es que me lo entregaron así, o sea, nos volvemos estilo gobierno y no es la idea. Nosotros como profesionales, con conocimientos, con experiencia, debemos tomar un conjunto nuevo, viejo, lo que sea, como una empresa. Somos los profesionales y somos los gerentes. Sí, tenemos consejos que a veces son una pesadilla, pero para eso nos pusieron a nosotros.
Nosotros debemos tener hasta psicología para tratarlos a ellos de la mejor manera. Los mantenimientos, si tenemos esa hoja de ruta o la creamos, a mí me ha tocado crear hojas de ruta y de vida de maquinaria de hace 15, 20 años, pero las hacemos. ¿Y cómo las podemos hacer? Señor técnico, empresa XXX, la dueña de esto, hágame una evaluación, miramos y arrancamos. Miramos pagos anteriores, que les hicieron, porque en los pagos y en las cuentas de cobro está lo que mandaron a hacer a la maquinaria y los mantenimientos que se han hecho. Podemos partir de ahí. Entonces muchas veces no se echa, sino tomar, como vulgarmente dicen, el toro por los cachos. Vender nuestros conocimientos con una seguridad al público. El público son los residentes. Pero tenemos que hacerlo, porque es que no podemos tener, es que el presupuesto, sí, el presupuesto, mantenimiento de ascensores, y cuando se da un ascensor es un ojo de la cara. Entonces, mantenimiento cuesta 1.500.000 mensuales, ¿por qué no lo hacemos de 1.750.000? Y punto, 250 especificación, un ahorro específico de solo ascensores. Y así lo hemos hecho en muchos conjuntos. Si se vende la idea, se daña algo, aquí está, no tocamos el fondo de imprevistos. Y vamos haciendo esto, pero no podemos, o por etapas, vamos a hacer una etapa, son 5 torres, hagamos la torre 1, la torre 2, y la evaluación de nosotros. Conozco muchos colegas, qué pena decirlos, que no salen de la oficina de administración. Le dicen al todero, vaya y mire, vaya y haga, al supervisor de vigilancia. No, hay que tener el recorrido y ir con una libretica anotando hasta la puntilla que se cayó del cuadro. Y así tenemos nosotros los presupuestos casi reales. Entonces, es una experiencia que yo he tenido, que me gusta tomarla así. No tengo nada más que decir. Señora Marta, muchísimas gracias. Como siempre, su merced acertada de la experiencia, que ella también tiene una vasta experiencia en la administración, es al lugar. Mire la organización, es que uno queda aterrado, y es que las cosas, yo no culpo a los administradores últimos, de los últimos, qué sé yo, 5 años, 6, 8 años, porque es que eso viene de atrás, viene de la tradición o de la trazabilidad de la copropiedad, donde no se organizó ese tema presupuestal, donde lo dijo muy asertivamente, hacer un ahorro que tiene ya una destinación fija, hay que darle una destinación. Este rubro va para tal cuenta y eso es para mantenimiento de cubiertas, este rubro va para tal cuenta y va para arreglo y mantenimiento de parqueaderos, este rubro va para, así sean pequeños, pero ir haciendo un colchón donde no le toque ese baldado de agua fría con una cuota extraordinaria que es muy alta y que además tiene que pagar la cuota extraordinaria, la cuota normal, ¿no? Y ahí es donde la morosidad empieza a crecer. Ahí generamos problemas porque la persona muchas veces dice, ¿qué pago? ¿La cuota normal o pago la extraordinaria? ¿Qué hacemos? Entonces, eso es para revisarlo. El programa del día de hoy es precisamente, quería hacerlo desde los mantenimientos, porque me ha causado curiosidad a través del tiempo, donde uno encuentra edificaciones o propiedades que tienen ya, por ejemplo, más de los 25 años, incluso llegando a los 40 años, y nunca le han hecho un mantenimiento a las cubiertas. Y entonces ahora la administradora de turno o el administrador de turno tiene contrarreloj porque se le están presentando humedades en las partes, en los apartamentos superiores. Venga, ¿y por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la responsabilidad de los anteriores administradores? ¿Por qué esperar 25 y más años para el mantenimiento de las cubiertas? Eso hay que corregirlo. Dijo mi abuela, me muero y no lo pruebo, pero yo dejo la idea. Es decir, que se inicia a cambiar como es que por eso me encanta que Marta me acompañe, porque ella tiene un recorrido de organizar una serie de cosas, y estoy seguro que Ruth también va por esa misma línea, porque aquí
el que está llamado a cambiar la valorización. Oído lo que voy a decir, señoras administradoras que me están escuchando. Quien tiene en las manos el cambio de la valorización de las copropiedades en Colombia son los administradores, como líderes y gerentes que son. Lo decía, el conocimiento, hay que hacer valer nuestro conocimiento. Yo aquí no vine a hacer caso, yo vine a ejecutar. Eso los administradores yo se los pido con el corazón, en la mano. Defiendan su investidura, defiendan su condición de representante legal y ordenador del gasto. Que me ejercen control, bienvenido al consejo y que haga control, revise, porque antes de ser consejo es propietario, o sea, tiene el derecho a ejercer la inspección. Que eso no es los 15 días antes de la asamblea, es todos los 365 días. Eso es otra cosa a cambiar, no dejar todo para última hora en la asamblea, porque por eso se vuelven las asambleas tan largas. Toda la información represada para la asamblea ordinaria, cuando pudieron entregar informes periódicos para que la gente vaya conociendo. Cuando usted entrega información, la conferencia, si se lo recuerda, señora Rudy, los que me están escuchando, la conferencia de Cacaré de los huevos, es precisamente eso. No permitir que el propietario se haga ideas en la cabeza porque empiezan los comentarios en la copropiedad y ese comentario se vuelve una bola de nieve. ¿Por qué? Porque algún propietario no tuvo la información a tiempo o se la negaron, porque en el peor de los casos los administradores y consejos niegan la información. Yo no entiendo nunca por qué. Porque la información ni es del consejo, ni es del comité, ni es del administrador, es de la copropiedad, de la persona jurídica, de los propietarios como socios. Entonces, todas esas cosas hay que empezar a cambiarlas en una buena gerencia, no sin decir que, porque aquí en Colombia hay maravillosos administradores muy profesionales que respetan la gerencia administrativa, que hay unos cuantos que lamentablemente se han puesto a jugar con el patrimonio de las comunidades, que no quieren, que no valoran la profesión y pues se han portado mal y por eso estamos algo estigmatizados. Pero precisamente esa es la tarea. Los buenos debemos empezar a generar cambio para que los malos vayan saliendo del gremio. Eso es un trabajo duro lo que estoy haciendo. Perdón, otra. Claro que sí, tranquila. Perdón, otra intervención. Unos tips que nos sirven para estas copropiedades que llevan mucho tiempo y pues muchas veces es imparable las necesidades de mantenimiento y de más correctivos que preventivos, es tener, y como yo les decía, un buen informe fotográfico con todo esto y no decirles, es que toca hacer el mantenimiento ya, mira, proyectémonos, pedimos las cotizaciones a 2 años y en 2 años ir haciendo ese colchoncito de destinación específica para esa obra. No podemos, la situación colombiana, mundial, lo que sea, es muy dura para sacar 10 pesos más de una que 10 pesos en un año. Entonces, es programar y vender exactamente este mantenimiento correctivo, lo que sea, a una asamblea. Es decir, vamos a hacer, esto se puede hacer cuando tengamos el 30%, el 40%, el 60%, iniciamos, o sea, tener el conocimiento de lo que se va a hacer también y con la inversión que se va a hacer, tanto financieramente como estructuralmente, logísticamente y administrativamente. Porque no podemos decir, es que vamos a hacer las cubiertas y le vamos a poner techo. No, hay que tener el cronograma del contratista para poder vender. Porque si no, no nos van a creer. Si llegamos con simplemente votar ideas, pues la gente no nos va a creer. Sí, todo el mundo quiere pintar, todo el mundo quiere arreglar, pero hay prioridades. Y ponerlo en el informe, prioridades. Las motobombas, se necesita hacer el cambio del motor número tal porque lleva tantas horas de vida. Según el informe de H&M, de esta bomba, y el de Barnes y el de yo no sé qué, porque si uno lleva solo a un distribuidor, entonces es que lo quiero vender a eso. No, según la hoja de vida, en Google, lo que sea. Pero hay que vender el conocimiento y seguridad de uno.
Si no nos cogen como la secretaria de hacer las actas y de que vaya y traiga el mandato. Y eso es lo que pasa con la mayoría de administradores. La mayoría de administradores, entonces, es lo malo. La necesidad la tenemos todos de trabajar. Pero si nosotros no vendemos nuestros conocimientos con profesionalismo, no vamos a llegar a ningún Pereira. A ningún Pereira. Y vamos a tener este torpedeo de los consejos de administradores, de la comunidad, de no tener plata. Tenemos que administrar empresarialmente nuestros conjuntos. Bien, Marta, muchísimas gracias. Mire cómo interesante el tema, no sé qué tienes que decir ahí, porque Tengo estoy que decir seguro que algo, sí. sí. Dale. Pues es muy buena esta cultura del ahorro y sobre todo de empezar a prever, hacer los mantenimientos preventivos, predictivos y cuando sea necesario esos correctivos. Y qué bueno que uno piense en tener ese colchón, como lo han mencionado, pero ¿será que la asamblea nos aprueba todo? Y es cierto, estoy de acuerdo con Marta, donde dice hay que venderlo con profesionalismo. Pero a veces cuando nosotros dejamos esos colchoncitos, la mayoría de propietarios, no por ser negativa, dicen eso es dejarles plata para que se la roben. Porque digamos que seguimos con el tema de la estigmatización. Y sí necesitamos empezar a trabajar ese tema de que hacer sistemas también seguros para los consejos de administración, para que de pronto a quienes no les gusta de pronto ser tan honestos con los presupuestos no tengan esa facilidad de llevarse los dineros que mucha gente ha depositado, porque eso también sucede, eso también desmotiva. Y cuando uno recibe una copropiedad donde se ha hecho, no una, sino muchas veces ese mismo, pues donde les han hecho la misma jugada otros administradores, empezar a recobrar la confianza de los propietarios y pedir una cuota extraordinaria es algo difícil, que no es imposible, que hay que mostrar gestión, que hay que demostrar profesionalismo, como lo asegura la señora Marta, pero no es una tarea sencilla. Yo soy un convencido y Marta y los demás, Rosita, por ejemplo, también, Luz Helena y Hugo, seguramente estarán de acuerdo conmigo, seguramente y ojalá así sea. Pero yo soy un convencido que tarde o temprano el administrador, con esos conocimientos, haciendo valer sus conocimientos, su experiencia, ¿sí? La trayectoria y los resultados que pueda tener en las diferentes administraciones, pueda decir, después de un diagnóstico de la copropiedad, pueda decir, administro esta copropiedad por tanto. Eso te tiene que llegar. Porque estamos hablando de un contrato de prestación de servicios. ¿Cuánto cobra usted por su trabajo? Por administrar. No es que el pobre administrador, ya voy, que el pobre administrador tiene que acogerse a un presupuesto. Yo digo, bueno, sí, pero que sea bien pago. Los honorarios del administrador, del revisor fiscal, del contador, eso hay que mejorarlo de alguna manera y hay que empezar a hacer ese trabajo de sensibilización. Pero insisto, yo sueño con eso. Vuelvo y digo mi abuela, me muero y no lo pruebo, pero mi sueño sí es llegar después de un diagnóstico de la copropiedad, el estado real de la copropiedad, decir, claro, yo me le mido, pero vale tanto mensual. ¿Cierto, Marta? Totalmente de acuerdo, sí, señor. Eso lo hago yo comúnmente. Y muchas veces, me acuerdo una anécdota con un presidente de consejos después de que pasé 50.000 entrevistas psicológicas, técnicas y demás, y le di mi presupuesto, me dice, pues yo me retiro de la empresa de administración. Yo le dije, pues muy bien puede hacerlo. O sea, listo, yo vengo aquí de paso porque ustedes me llamaron y miraron mi hoja de vida, pero si usted lo quiere hacer, es así. Entonces, hay que vendernos como profesionales. Y lastimosamente, en nuestro gremio no nos estamos vendiendo como profesionales. Nos estamos vendiendo
por tapar un hueco financiero y económicamente en nuestros hogares. Y eso nos daña, eso nos ha dañado, y ahí es donde, entre comillas, se estigmatizan al administrador de que llega a robar. Entonces, claro, nos regalamos, o nos regalamos y necesitamos 5 puestos para cubrir nuestras necesidades económicas. Pero cuando uno llega a la entrevista, hay que llegar con el conocimiento, profesionalismo de sus conocimientos, de su parte profesional, y un valor de eso, es decir, cuánto es el presupuesto de acá, dentro del presupuesto, cobro el 1, el 2, el 3, el 4, el 5%. Que eso representa en las tantas unidades, tanto porcentaje. Estamos manejando es un patrimonio. Y ahí es donde y como las cosas, los presupuestos son, es lo vital. Y lo vital se tiene que vender. Un conjunto sin agua, gravísimo. Un conjunto sin ascensores, gravísimo. Un conjunto sin cubiertas, gravísimo. Ya hay que vender la idea de que es grave. No, es urgente, es grave. Y es que no tenemos goteras este año, pero en 2 años, según la vida útil del material de la teja, sí se necesita. Eso es lo que hay que vender. Así tenga 40 años, como dicen las edificaciones, toca hacer. Toca irnos a la historia, a los libros contables, a la cuenta número 52, dónde se hizo el gasto de tanto, qué se invirtió, qué se cambió. Mire, señor, lleva tantos años esta tubería, en el año 2002 fue el que se hizo el cambio de la tubería, ya han pasado 20 años, toca hacer. Y si toca hacer una asamblea extraordinaria para presentar como administrador nuevo las falencias del conjunto, las necesidades del conjunto, se hace. Otra cosa, hay que presentar estados financieros cada 3 meses. ¿Cuál es el miedo de guardar los estados financieros en la oficina? Esta es la realidad financiera del conjunto. Cada 3 meses publicarlo. Y así llegamos a una asamblea muy ágil. Son súper ágiles. La gente mira las cifras. Allá no nos importan los bombillos que faltaron, solo a la viejita que todo el día mira por la ventana. Es que no cambiaron el bombillo durante un año. Listo, no cambiamos el bombillo durante un año. Pero esos no son los informes que sirven a un conjunto. Es que compré matas y puse matas. Es que compré las flores. Es que puse. No, eso es de la vida diaria de uno. El presupuesto, la ejecución presupuestal no se tiene que reflejar en que compré y que hice y pagué los servicios y pagué la red de fuente y que no, eso no es un informe. Hay que presentar informes ejecutivos financieros para que lo vean a uno con seriedad. Yo me he leído informes de administradores de 30 hojas. Puse la matica en la esquina de yo no sé qué, el jardín, pinté la silla, pinté el salón, Es justificar su puesto. Con él, pues, no hay que justificar su puesto. Nunca hay que justificar un puesto porque para eso lo contrataron, para gerenciar. Y un gerente no justifica. Un gerente se hace valer y en la trayectoria, oye, este administrador sabe, hay que dejar. Si le ponen la saca, listo, pues vamos, esto no sirve. Mejores puertas se abrirán. Pero hay que venderse profesionalmente. Digo, mire, esto, y además, como yo le digo, hay profesiones para todo. A mí me apasiona la propiedad horizontal como a muchos. Llevo 1 año y medio sin trabajar en propiedad horizontal, porque me fui del país, volví, voy, vengo. Pero me apasiona aprender, me gusta estar en esto. Entonces, y llevé 25 años en esto, llevaba. Y todavía me gusta, mire, estoy participando porque me invitaron. Y me gusta, pero el gremio lo han dañado muchas personas, muchísimas personas. Dentro de eso, muchas empresas. Porque las empresas contratan a sus asistentes y solo van a las reuniones de consejo virtualmente muchas veces, van a la asamblea, pero no tienen el conocimiento físico del conjunto, de lo que se está administrando. No lo tienen porque no lo conocen, sino a través de una reunión. Y eso es malo.
Y ahí estamos, peleando en el Senado y en el Congreso por nosotros, y no nos ponen cuidado todavía. Entonces, hay que vendernos nosotros mismos, los que estamos aquí, los 6, los 7 que estamos participando, y todos los que nos escuchan, hay que ser profesionales, realmente profesionales. Y no, eso es lo que pasa en las empresas. ¿Por qué quiebran las empresas? Por la inexperiencia de las personas. Pues nos cogen como el presidente, ¿no? Qué pena, señor presidente, usted es presidente cuando estamos reunidos y por consenso se toman las decisiones. Por consenso. Son 5, son 3, mayoría, listo. Si se perdió, listo, se perdió la votación por mayoría. Pero nos están manejando por WhatsApp, nos están manejando por correo electrónico, nos están manejando por autorización de corredor, de oficina, sin reuniones. Y eso no sé, Dios mío, hablo con colegas y así es. Es que el presidente me dijo, ¿el presidente de qué? El presidente es cuando está reunido, y esa es la pelea que tenemos que decir. Y cuando nos reunábamos por primera vez con el Consejo de Administración nombrado, se les dice sus funciones, señor. El Consejo es cuando está reunido. Todos tienen la misma facultad, el presidente, el secretario, el vocal, se inventan, encima se inventan, ¿cómo es que se llama? Cargos. Presidente, vicepresidente, cargos, presidente, vicepresidente, vocal, tesorero, auditor interno, o sea, a ver, ¿dónde está? Ya hay que leerles, ya hay que capacitarlos, ya hay que bombardear, tal como ellos muchas veces lo bombardean a uno de administrar, mire, uno los bombardea también. Este curso, tal salió del consejo, tal salió esto, tal, la corte, ¿qué dijo? ¿Qué no dijo? La reforma. Hay que bombardearlos para que ellos comiencen a tener conocimientos. Y así seguro que cambiamos de esta manera y los presupuestos van a ser como deben ser, no al ras. Yo sé, mire, manejar pobreza es lo peor de este mundo. Manejar pobreza es lo peor. Sí, ese es un concepto a propósito que se escucha mucho en la asamblea. Ay, es que no podemos, es que no, es que no, es que es muy caro, No. es que, o sea, se empobrecen olvidándose en que están valorizando las áreas comunes. Yo no me cansaré de decirlo. Valorizan las áreas comunes, se valoriza mi unidad privada. O sea, es una inversión lo que tengo que hacer ahí. Porque la cuota de la despensa común no es un gasto, es una inversión, porque es recíproco. Entre otras cosas, yo aporto una despensa común y se me devuelve en bienes y servicios. Una buena seguridad, una buena empresa de aseo, una buena administración, en fin. Eso, pero eso es de un trabajo muy juicioso, de una pedagogía, en tema de capacitaciones para que el propietario sepa y entienda que lo que está haciendo es una inversión. Pero la señora Marta se desahogó, no hay duda, se desahogó y estos espacios es precisamente para eso, precisamente para eso, y que nos cuenten sus experiencias. Estos espacios generados por qué es vivir en propiedad horizontal hacen eso precisamente. ¿Cómo estamos para la asamblea, señora Ruth? Hablando de presupuestos y estamos muy optimistas, poniéndole la mejor actitud, así, habiendo hecho un trabajo bastante arduo que inició más o menos desde el mes de noviembre, buscando todas las necesidades de la copropiedad. Bastante seguros de que las necesidades y que ese presupuesto que se generó es el adecuado. Y pues en esa tarea que ustedes mencionan, tanto la señora Marta como usted, la sensibilización, la capacitación y esa concientización de que, pues, que vamos a valorizar pues estas zonas comunes y que vamos a cambiar la historia de conjuntos. Nosotros tenemos esa tarea, ¿no? De cambiar la historia. A veces
dentro de los conjuntos a veces se tiene, la idea es, yo como que veo que la cuota de administración está tan alta, se va a pedir una cuota extraordinaria, yo mejor vendo. Y yo personalmente yo hoy voy a retar a las personas para la asamblea para que se pongan la camiseta conmigo, porque yo me la puse por el conjunto. Ahora le corresponde a usted que haga su parte, que pague sus expensas comunes, de que ayude a cuidar los bienes comunes. Porque a veces nosotros nos damos cuenta que el vecino saca el perrito para que él se haga pis ahí al lado de la reja, sabiendo que pues que el orín de perro es algo que corroe muy fácil. Y nosotros pasamos y no decimos nada. Hay que tener también esa apropiación de lo que es mío y lo El mío sentido de lo cuido. pertenencia. Entonces, muy optimista, muy optimista. Me puse la camiseta. Bien, no lo dudo, señora. Mire, otro tip para las asambleas y vender también dentro del presupuesto, que yo lo he hecho, es utilizar los medios tecnológicos. Mientras como llegan unas personas puntuales, como mientras haya quórum y todo, hacer un flash de diapositivas de los estados, de los peores estados de la copropiedad, de todo lo dañado de la copropiedad. Todo lo malo. Flash, o sea, visualmente eso va entrando, o sea, psicológicamente se ha comprobado que esos flash, la fotografía flash, aparece, mientras llega el quórum. Entonces, y estar ahí, se va mirando de todas las falencias que tiene la copropiedad. Entonces, mucha gente no, porque entra directamente a su apartamento, no cruza por todas las áreas comunes. Entonces, solo va a conocer, la mayoría de los residentes conocen su ruta a su apartamento, a su casa. Nada más. No conocen nada más del conjunto. Entonces, esos flags comienzan a vender psicológicamente. Allá les va quedando adentrico lo que pasa. Y ya cuando se llega a hablar directamente del Estado, de lo que se va, ahí está. Y se les va a calar. O sea, hay que, en estas administraciones hay que coger todos los medios, psíquicos, psicológicos, financieros, económicos, de todo, para que una copropiedad salga adelante. Sí, señora. Entonces eso es para que se puso la camiseta doña Ruth, ¿verdad? Estaba hablando. Utilice eso. Si la va a hacer presencial, si la va a hacer virtual, esos flash de lo que usted quiere de pronto arreglar, que está más deteriorado en el conjunto, mientras se completa el quórum, vendamos así, fotografías, flash así. Y eso va quedando. Y sobre todo el letrerito, me gustaría ver la diapositiva del letrerito. Se están desvalorizando las áreas comunes. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? Miren cómo está. Exacto. Ya las tenemos, señora Marta. Ya las tenemos. Usted dentro de su discurso nombró algo bien importante. Porque el presupuesto es muy pesado. Véndalas durante el tiempo en que están acá. Si la reunión de su asamblea va a ser en 8 días, vaya publicándolas en todo lado. O sea, que la gente se vaya. No es el momento de comerse la información en media hora, no, de ahorita. Vaya una fotografía de todo del informe de inversión. Porque una cosa es el financiero. Inversiones. Póngalos allá, las fotografías sin inversión. Para que la gente llegue y decir, oiga, sí, el arreglo del piso cuesta 150 millones de pesos. Sí, miren, yo no sabía que eso estaba así. Vendamos así las ideas. O sea, tenemos que utilizar los medios para hacerlo y no nos digan que que no salimos de la oficina de administración. Entonces, hay que venderlos así para que estamos en esto y ayudarnos con todo eso. Sobre todo que, sobre todo señora Marta y Ruth y los demás, que se empieza a generar cambio. Y esa visualización que tienen los propietarios empiezan a generar lo que dice es uy caramba, tan mal estamos. Yo no sabía que los pisos estaban así. Yo no sabía que el jardín estaba así, uy caramba. Entonces ese cambio, por eso
lo menciono bastante, ese cambio lo generan los gerentes, los administradores. Desde ahí parte ese cambio hacia el mejoramiento no solamente de la copropiedad, sino también de sus ingresos mismos. Porque al tener esa sensibilización y lograr persuadir a la asamblea que invierta, seguramente usted va a mejorar en temas de sus honorarios, que indiscutiblemente eso es una lucha que hay ahí. Hay que mejorar los honorarios de tanto de administrador, revisor fiscal y contador. Es que una cosa es la necesidad y otra cosa es regalar su profesionalismo, sus conocimientos y su experiencia. O sea, claro, me toca recibir 6 y hasta 8 copropiedades para poder ajustar, no sé, los 4 o 5 millones de pesos que necesito para mi manutención de la familia. Pero el que mucho abarca poco aprieta, o sea, sí hace una buena administración, porque también aquí hablamos de calidad, porque muchos profesionales, ¿sí?, con doctorados, magíster y bueno, lo que sea, ya han jugado con el patrimonio de las comunidades. Entonces uno dice, bueno, sí, qué bueno, la academia, interesante. De alguna manera pruebo y compruebo mi idoneidad para administrar. Perfecto. Y la experiencia, pero y la honradez, la honestidad con que se hacen las cosas. Ahí hay que también revisar, y esto va para algunos administradores que acostumbran a hacer la tarea regular, que acostumbran a hacer la tarea, o no hacen, lo del peor de los casos, no hacen la tarea bien, y llegan a las asambleas ahí con unas vainas raras, y que, bueno, ¿y aquí qué pasó? No, aprueban, sí, como saben hacerlo, aprueban, así quedó aprobado por mayoría visible, como me dijeron, salió en alguna asamblea, mayoría visible, y esta administradora de dónde sacó mayoría visible. Y yo la llamé, obviamente yo estaba asesorando la asamblea y la llamé y le dije, venga, pues yo los veo a todos, hay mayoría, pero nadie votó. ¿De dónde sale la aprobación? Ay, profe, eso aquí es así. Un administrador que a mí me diga eso, caramba, perdimos el año. Entonces, cuando Marta dice el profesionalismo es más allá de los títulos académicos, yo hablo del profesionalismo es del saber hacer, de hacer bien las cosas, independientemente de todos los 1000 cartones que tengan, independientemente de eso. Aquí ponemos el profesionalismo en práctica y es cómo hago las cosas, cumplo con mis responsabilidades, soy honrado, soy honesto, soy íntegro. Hay que revisar. Entonces, lo mismo va para los consejos, pero Francisco Medina en todos los espacios ya se ha venido logrando un poquito. Y es las asambleas ejecutivas, de algo que hablaba Marta también. Y es eso, a lo que vinimos vamos. El artículo 39 de la ley 675 es clarísimo. O sea, son 4 puntos para los cuales se reúne la asamblea. Hasta el momento no he encontrado un administrador o un consejo que me explique con fundamento por qué 25, 18, 15, 12 puntos en el orden del día. Y eso tiene una razón. Yo me contesto, ¿no? Y ojalá me equivoque, porque así alguien me aclarará la duda y aprendo. Pero yo digo, es precisamente porque acumulan toda la información para la asamblea. Eso en la asamblea les decimos, eso para la asamblea, y empiezan desde marzo a aplazar información. Eso para la asamblea, para la asamblea, para la asamblea. El propietario se espera a la asamblea, entonces tienen todo represado. Marta lo dijo, cada 3 meses entregar un informe. Claro, y así borro telarañas que se puedan estar haciendo los propietarios, sobre todo aquellos propietarios que no quieren a Marta ni a Ruth. Ellos son los primeros que si no tienen la información a tiempo, empiezan a hablar basura dentro de la copropiedad. Y esa basura va contaminando durante todo el año, va contaminando, y esos son los que llegan y se les tiran las asambleas a preguntar y a pelear por vainas que no corresponden en una asamblea. Eso también hay que mejorar, esa dinámica de las asambleas, porque las asambleas ejecutivas, que a lo que vinimos vamos, por eso la información se debe con anticipación, pero volvemos a la sensibilidad, hay que enseñarle al propietario
yo, oiga, venga, siéntese, lea, revise. Es su patrimonio, entonces por favor. Eso es un proceso que durará años. Llevamos 50 años en el tema, haciendo las cosas ahí como regular, como que sí, como que no. Pues empezar a enderezar eso nos va a llevar quizá otro tanto. Pero hay que hacerlo. Los cambios, todo esto, la misma pandemia nos dejó grandes enseñanzas en el tema de los cambios y la tecnología misma nos muestra que pues, es una herramienta supremamente privilegiada. A mí no me gusta, pero ahí estoy, ¿sí? Pero hay que usarlo. Entonces, esos cambios tienen que generarse desde las mismas personas, porque de nada nos sirve la tecnología, de nada nos sirve muchas cosas si la persona no cambia. Hay que superarse, hay que actualizarse, hay que estar en el conocimiento, hay que estarse actualizando, renovando conocimiento y estar pendiente. Lo decía Marta, están en discusión y de hecho estoy participando activamente en las discusiones de los dos proyectos de ley, el 205 y el 282, que plantean la reforma a la ley 675. Y no hay participación. Somos mayoría a nivel nacional. La PH, estamos llegando ya en Bogotá al 85% y a nivel nacional estamos en el 75%. Todo es propiedad horizontal. Y va uno a las audiencias de la discusión de la reforma a la ley, que yo no estoy de acuerdo con la reforma, poquitos. Ejemplo, la audiencia de acá en Suba para los proyectos de ley, en el lago de Suba. Suba, que es una localidad tan grande, no habían 35 personas en el recinto. Con una localidad tan grande, ahí hay que empezar también a mirar y revisar la participación, porque nos van a reformar una ley que no necesita reforma. La ley 675 necesita reglamentarse. Y está tan bien hecha que ha servido de modelo en otros países. Hablo de México, Costa Rica, Panamá. Hace 2 años, en diciembre, el legislador sacó la ley y tomaron de ejemplo la ley 675 del 2001. Y aquí la quieren reformar sin leerla. Yo ando inquieto por eso. La ley está bien hecha y nos dio un privilegio tan grande y tan hermoso que no lo pudimos interpretar y mucho menos aplicar. Y es la autorregulación. Poderes. Ay, pero es que la ley está mal hecha, tiene vacíos jurídicos, porque no hablo de poderes. ¿Y por qué el legislador tenía que hablar de poderes? Si eso es del resorte de cada persona. De las asociaciones. Hay que regularse en el reglamento. Lo que no esté en la ley 675 no es que la ley esté mal hecha, es que se tiene el privilegio de que la Asamblea General de Propietarios lo regule a través del reglamento de la propiedad. ¡Qué privilegio tan hermoso! Y no hemos sido capaces. Libertad, exactamente. Libertad dentro de la regulación. Exactamente, qué bonito, pero no hemos sido capaces de canalizar eso y de utilizar de aplicar ese privilegio tan hermoso de la autorregulación. Y todo esto que estamos hablando, tema de ejecución presupuestal, temas de los mantenimientos, pues la directriz está en el reglamento, debe estar. Si no está, pues estamos cortos. Que hoy por hoy todos los reglamentos a nivel nacional en Colombia están llamados a la actualización por toda la normatividad que ha venido saliendo, y la misma pandemia nos lo enseñó. ¿Qué reglamento tenía protocolos de bioseguridad, por ejemplo? ¡Ninguno! Ahora ya sabemos que el reglamento debe tener protocolos de bioseguridad, al menos unos estándares mínimos, como lo plantea el sistema de gestión, para prever otra posible pandemia. Eso nos enseñó el COVID-19, ¿no? Y por ahí derecho, al mismo tiempo, la tecnología empieza y se hizo sentir, porque ya hace muchos años hace parte de la vida del ser humano la tecnología, pero personas como yo, dinosaurio, que no nos gusta la tecnología, le tengo miedo al computador, pues ha tocado, mire, aprender, porque entiendo que hay que evolucionar. Y el administrador que no evolucione, pues seguirá ganándose el mínimo en administración, porque si no evoluciona, si no se prepara, pero sobre todo adquirir la experiencia
todo ese tema, pero sobre todo que sea honrado. Yo molesto mucho con eso, porque es que he conocido de tantos títulos y se roban la plata de las copropiedades. El profesionalismo, en el sentido de cómo es que yo hago, de saber hacer, cómo lo hago realmente. Soy profesional, soy honesto, soy honrado, soy íntegro, respeto la actividad o la profesión que a muchos no les gusta que uno hable de profesión. Es que eso no es, eso es una actividad. Pero se ejerce con mucho profesionalismo. Marta es una, Rosita, Luz Helena, Ruth y muchos de la lista que tengo de administradores que son excelentes, maravillosos profesionales y estigmatizados y opacados por unos pocos que no hacen la tarea bien. Llegó el momento de sacudirnos. La propuesta hoy es sacudirnos, empezar esos cambios y empezar a poner las condiciones como gerente, como representante legal. Porque se vienen unos mantenimientos para el caso de la esquina del Pinar, que le va a costar un poco de plata, diría Marta, un ojo de la cara a los propietarios. Y que lo tienen que hacer, porque es que no es que esperen, no es que no, nos toca hacerlo, les toca. Y entonces ahí hay que mirar una serie de estrategias y mirar cómo la gente se concientiza de que debe hacer su aporte, pero que lo haga con conciencia, con responsabilidad y sobre todo con sentido de pertenencia para valorizar las áreas comunes. Y, insisto, se valorizan las áreas comunes, se valoriza mi unidad privada. O usted cuando vende el apartamento no habla de las cosas bonitas que tiene el conjunto donde tiene su apartamento, ¿cierto que sí? Usted va a vender el apartamento, uy, no, aquí la administración es una maravilla, los guardas son lindos, queridos, eso la empresa es no sé qué, no, la empresa de aseo es eso, mire esos jardines. Usted lo primero que vende es eso para poder vender su unidad privada, pero si las áreas comunes están deterioradas, ¿usted qué muestra? Y algo bien importante, la convivencia marca mucho el punto de referencia para que las personas compren. También desvaloriza un mal vecino. De acuerdo, total. Una mala convivencia, un vecino que sea de esos vecinos difíciles, de un comportamiento bastante, ¿cuál será el término? Bastante grave para la convivencia. Eso desvaloriza, claro, eso desvaloriza la copropiedad. Entonces ahí hay un trabajo bastante importante también del comité de convivencia, porque precisamente en ellos recae la responsabilidad de propender por la sana convivencia. El comité de convivencia. Pero conocen los mecanismos alternativos de solución de conflictos. La gran mayoría no. Mire, yo lo he planteado de la siguiente manera. El tema es mantenimientos, pero mire que es que todo confluye. Todo guarda relación. Y resulta que se ven las asambleas, bueno, vamos a que se postulen para el comité de convivencia, por favor, empieza ya después de 2 minutos, por favor, necesitamos 3 personas que postulen. Una, el desconocimiento no lo hace que se postule por más que quiera participar. Hay momentos de esa naturaleza. Pero el punto más grave y el más neurálgico que he podido evidenciar yo en las asambleas es que no lo hacen porque tienen un concepto equivocado del comité de convivencia. Es que el comité de convivencia es para que arregle en diciembre y haga la novena, y haga la fiesta de la familia, y haga el Halloween. Perdón, ese es el comité de ferias y fiestas, no es de convivencia. Bien, su merced lo pudo decir mejor, yo es que no quería, pero menos mal su merced me ayudó. Entonces, es eso, entonces se tiene un concepto equivocado para lo que realmente es el comité de convivencia y el artículo 58 hasta 62 son claros. Entonces, pero mire qué pena. Tranquila. Pero nosotros los administradores, ¿cuánto llevamos con la ley? La ley 675. ¿Cuánto llevamos? Va a cumplir 22 años. Yo veo en los grupos el bendito manual de convivencia. ¿Cuántos lo tenemos elevado a escritura pública y que sea parte de nuestra escritura pública el manual de convivencia, de convivir, no de convivencia, de convivir, porque no es de convivencia, es de convivir? ¿Cuántos tenemos en este momento
los protocolos de emergencia elevados a la escritura pública. Yo quisiera saberlo, porque eso se debió hacer pasó la pandemia y ya tenerlo en nuestro reglamento como parte fundamental. No lo tenemos y todo el mundo dice que eso es carísimo, que eso es lo más caro, meterlo en la escritura pública cuando es una reforma no económica, no pecuniaria. Y ahí parte el convivir. Yo no lo llamo convivencia, sino el convivir, porque son normas de convivir, el perrito, que eso, porque el resto está en la ley 675 y está en el reglamento. Son normas de convivir. ¿Cuántos tenemos que las normas básicas del manual de convivencia de la policía ya están contempladas en nuestros reglamentos? Por eso se nos hace muchas veces tan difícil la convivencia en nuestros conjuntos, porque no tenemos esa herramienta legalmente establecida. Se la pasan por la papaya. Entonces uno dice, pero mire, ahí nosotros mismos, los administradores, somos los culpables. Cuando no hacemos un presupuesto y estamos a última hora, como yo veo en la cartelera de mi edificio, todos los años, traigan el certificado de libertad. A ver, ¿cómo así que lo traigan? Pónganlo en el presupuesto y sáquenlo anualmente. Y el que lo quiera, que lo reclame en la oficina. Pero hagámoslo nosotros, porque tenemos que poner al residente en esas, y el 50% lo trae, y el otro 50% nos toca adivinar y seguir con el antiguo, porque no hay presupuesto para sacarlos. Y siempre tenemos el mismo círculo vicioso. Siempre. Estamos ahí, a última hora haciendo las cosas. Entonces, nosotros también tenemos muchas carencias. Marta, lo mismo que yo le digo a los propietarios, es que yo no voy a la asamblea porque es que esos son tan largas, son tan cansonas, yo no voy. Venga, usted tiene un año para programarse para la asamblea, ¡un año! Para agendarse. Para mí no es disculpa no ir a la asamblea, a menos, obvio, que sea un caso, pues, caso fortuito, una calamidad, que realmente ese domingo, la asamblea es a las 9, ese domingo a las 7 de la mañana se paró y se cayó de la cama y el tobillo pagó las consecuencias, solo fue así. Pero para mí no es disculpa que el propietario no vaya a la asamblea. Y para mí, como gerente, me interesa que el propietario vaya y se apersone de las decisiones de su patrimonio, no que esté mandando gente. Por mí, yo feliz, que me pagan. Pero no es la mamá chivo, como decía mi abuela. Es decir, el propietario tiene que tener sentido de pertenencia, responsabilidad y que tiene unos deberes en el momento que adquiere el bien común, sometido al régimen, el bien privado, sometido a un proyecto de constructivo, sometido al régimen de propiedad horizontal, adquiere deberes y obligaciones. Y hay quienes me dicen que no. Sí, ahora que la participación en la asamblea, yo miro, sí, porque la participación es libre, es autónoma, hasta ahí le doy la razón. Pero es que el ejercicio mismo de ser propietario me mete en unas obligaciones. Ejemplo, la expensa común. Van a aumentar la expensa común. Y lo hace la asamblea porque la asamblea se reúne para eso. Y no voy a la asamblea. Después voy a pelearle al administrador que por qué aumentaron la cuota de administrador. Venga, la asamblea decidió. Ah, es que yo no fui, mandó por apoderado. No, bueno, lleve las consecuencias. Entonces, es por eso que hay que hacer una pedagogía y un proceso de sensibilización en los propietarios para que el gerente también funcione. Y ahí hay responsabilidad, la asamblea tiene una responsabilidad como asamblea, el propietario tiene unas responsabilidades como propietario, el consejo tiene una responsabilidad en la veeduría y el control, el comité de convivencia tiene una responsabilidad en el tema de la resolución de conflictos al interior de la copropiedad. O sea, cada quien tiene unas funciones y unas responsabilidades. Eso debiera fluir, porque todo es un equipo de trabajo, debiera fluir, o sea, esa cosa debiera funcionar. Pero no, que porque la diferencia de pensamiento, la costumbre, la idiosincrasia, las mañas, diría mi abuela, ¿no? Pero precisamente es eso, es el trabajo que hay que hacer para regularnos al interior de la copropiedad y poder vivir o convivir
en paz y tranquilidad. Y esa convivencia en paz o convivir en tranquilidad y en paz valoriza. Porque alguien que vaya a comprar lo primero, algunos lo hacen, lo primero que preguntan, ¿el edificio cómo está de conflictos? ¿Cómo está el tema? No, eso aquí desde el presidente tira machetazos, ya no compro ahí. Son elementos que a veces no se tienen en cuenta, pero que son pero muy importantes al momento de vender la unidad privada. Cuando se va a arrendar, la misma cosa. La vista, la belleza del edificio, esa conservación que mantiene el edificio hace que eso evolucione en tema de valorización. Y la gente no lo ha entendido. Insisto, eso es un proceso. Marta sabe de qué estoy hablando, ella me escucha el sermón todo el tiempo. Es eso, es un proceso pedagógico de capacitación hasta que se cambie ese chip, tanto de los administradores en evolucionar, cambiar y hacer respetar su investidura y su cargo y cobrar los honorarios que corresponden a la profesión. Y el propietario también tiene que cambiar el tema de inversión y en los mantenimientos. Yo solo espero que este año, que los administradores que escuchan estos espacios de que es vivir en propiedad horizontal, pues digan, hombre, el profe y los invitados que tú tienen la razón y vamos a empezar a cambiar. Yo espero eso, porque estos espacios es para eso, para que se digan, bueno, vamos a empezar poco a poco, a ir generando el cambio. Porque claro, los cambios generan traumatismo y entonces estamos acostumbrados hace 30 años a hacer lo mismo. Sí, pero está mal hecho. Como me dijeron en un conjunto, es que eso para qué póliza, eso es desperdiciar la plata. A hoy, 2023, todavía lo dicen. En un momentico, pero es que es ley. Sí, pero eso es una aseguradora de roban la plata. No pasa nada. Digo, venga, eso no aquí. Profe, aquí llevamos 20 años y no ha pasado nada. ¿Y quién nos dice que mañana no se abre la tierra y coma su casa? ¿Y cómo le vamos a responder? Para eso es la póliza. Porque si no se puede reconstruir, si se afectó más del 75%, entonces tocará indemnizar. Y usted obviamente no va a perder. Entonces usted va a venir a reclamar una indemnización cuando usted dice que la póliza no sirve para nada. Pero si usted me promete que mañana no se va a haber un movimiento telúrico y se hundió la torre, ¿quién le responde a usted? Para eso es la póliza. Pero es difícil que todavía entiendan eso. Es difícil que todavía la gente asimile ciertas cosas en esos presupuestos que son pero tan importantes y que y a veces priorizan otras cosas que realmente no tienen sentido. A veces pasa eso también. Obviamente eso va en la orientación que da el consejo y da la administración. Pero a veces priorizan cosas que uno dice, pero caramba, las cubiertas, las bombas. Mejor cambiemos el portón y le ponemos automático para Que se que vea, la puerta se levante adecuadamente y que se siga lloviendo los apartamentos. Exactamente. Lady, ¿estás por ahí? Sí, señor. ¿Tú tienes el mensaje de agua? ¿Existe? Para la asamblea, disculpe, es que no le entendí. Sí, para que compartas la pantalla y compartas el mensaje de Agua System. ¿Lo tienes a la mano o no? Bien, mientras ella mira el tema, compartirles una información. Ah, ya está ahí. Mientras resulta el audio. Si está preparando reuniones virtuales para tu comunidad, asociación, club, empresa. Sea virtual con All Win System, con más de 20 años de experiencia en desarrollo de sistemas de información. Desde el 2017 realizamos asambleas virtuales donde tienes el control y organización, agilidad y eficacia, registro y votación.
innovación y transformación, quórum y votación digital. Informes al 216-8889. All in System. Apoyo en tecnología. Construimos futuro. Si estás presente. Bien, gracias, Lady, muy amable. Compartiendo el tema de asambleas virtuales que tienen, este es uno de nuestros patrocinadores en apoyo de plataforma y que acompaña a qué es vivir en propiedad horizontal. Invitamos, entre otras cosas, a que apoyen estos espacios y que podamos estar siempre emitiendo estos espacios para la asesoría, capacitación y consultoría en el régimen de la propiedad horizontal. ¿Cuándo es la asamblea? El 25 de marzo. 25 de marzo, la asamblea. Pues, caramba, sabemos que las asambleas son tan fáciles como también pueden ser tan difíciles. El equipo de trabajo hace que la asamblea sea lo uno o lo otro. Con su merced no hay problema porque el profesionalismo se deja ver y no hay problema. Entonces vamos a tener una asamblea exitosa que muy seguramente en otro espacio que su merced nos permita nos va a contar Francisco, mire, así, señores oyentes, dice esto. Qué bueno que nos cuente la experiencia. Qué Sería bueno muy, que nos muy, muy cuente la bueno. experiencia, porque aquí hay algo. Yo sería feliz que su merced nos cuente y diga, vean, Francisco, me aprobaron X, el presupuesto, todo, y se pudo y se puede ejecutar todas las obras del conjunto, lo vamos a poner bonito. Oiga, eso sería, primero, importante para la copropiedad como tal, el tema de su valorización, y dos, como ejemplo a seguir, como modelo a seguir, como decir, venga, si pudieron allá en Pinar, en la esquina del Pinar, pudieron y lo lograron, ¿por qué no va a poder X, Y o Z? Y eso hay que mostrarlo, hay que cacarear los huevos. Yo siempre les he dicho a los administradores, mire, cacaree los huevos, cuéntele a la comunidad lo que está haciendo, malo o bueno, cuéntelo, porque si cuenta lo malo, mire, no se pudo hacer por esto, no se pudo por aquello, posiblemente le ayude a generar algunos cambios y a lograr que se cumplan los objetivos, pero hay que cacarear los huevos, hay que contarle a la gente, no se queden con la información. Es que uno encuentra administradores diciendo, yo no le puedo entregar información porque la 1581 lo prohíbe, el habeas data lo prohíbe. Venga, y no, ninguno me ha mostrado cuál es el artículo de la 1581 que dice que prohíbe. Es más, no tiene ningún artículo de prohibición. Sin embargo, se dan a decir que es que no le puedo entregar porque es que el habeas data prohíbe. El habeas data no prohíbe nada. El habeas data lo que hace es controlar la información y que se proteja la información que se entrega. Y para eso la política de tratamiento y manejo de datos. Es decir, cada copropiedad tiene su política de manejo y protección de datos y bajo esos criterios entrega protegida la información, pero no es que no la pueda entregar. Ahora, casos excepcionales, hablamos de datos sensibles. Pues ahí se tienen unos requerimientos en la política que se deben darles cumplimiento, estricto cumplimiento por los derechos de las personas. Pero que se prohíba, eso es una mentira. Pero hay quienes se dan a la tarea, el mismo consejo, el consejo de administración también le da por decir que no, que es que la vía data les prohíbe entregar información. Entonces, estamos llegando a la culminación ya de nuestro espacio el día de hoy. Muchas gracias a Marte por quienes se conectaron, sus aportes muy interesantes. Recordamos entonces, para mayor información sobre asambleas virtuales en PH, comunicarse al 311-216-8889. Ahí está en el chat y lo vuelvo a reiterar, 311-216-8889. Agradecerles a quienes se conectaron. Esperábamos un poco más de participación en el entendido de que el tema era interesante, presupuestos versus mantenimientos de áreas y bienes comunes. Y esperamos que las asambleas por fin empiecen a entender que hay que invertirle y inyectarle dinero a la copropiedad para que valoricen su patrimonio. Entonces, agradeciéndole por supuesto a Lady
y el apoyo a Rosita, Marta, sus aportes como siempre, se desahogó. Sí. Gracias. Se desahogó, pero no dijo nada que no sea cierto en el tema de la vasta experiencia que Marta tiene, que me consta y que es una de las administradoras modelos a seguir a nivel nacional. Y junto con otros está Luz Elena también. Bueno, en fin, hay mucha gente maravillosa, muchísimos, la mayoría, los buenos somos más, dicen. Y esos, los buenos somos más, como somos más, tenemos el poder de generar un cambio hacia que esos que hacen la tarea mal o cambian o desaparecen del gremio. Dos cosas deben pasar ahí. Entonces, señora Ruth, muchísimas gracias por habernos permitido sus instalaciones en el conjunto, disponer de su tiempo, de su agenda. Muchas gracias. Un honor haberla tenido en nuestro espacio. Muchas gracias a usted, gracias por todos los aportes. Señora Marta, me gustaría tener su teléfono y charlar muchísimo. Voy a conectarme más seguido para poder escucharla. Muchas gracias. Bien, entonces... Gracias a todos. Muchas gracias a Marta, a todos quienes asistieron, por supuesto a quienes nos escuchan por el canal de YouTube, que es Vivir en Propiedad Horizontal. Invite a los vecinos, a los propietarios que se inscriban al canal. Ahí activa la campanita, haga sus comentarios, nos formulan sus inquietudes, sus preguntas y con todo el mayor gusto se las resolvemos. Hasta otra oportunidad, el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana en ¿Qué es vivir en propiedad horizontal? Chao, chao, muchas gracias. Chao, chao.